¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Juan Tech Talk. Continuamos con los videos sobre Leonardo AI y en esta ocasión vamos a ver cómo subir nuestras propias imágenes o fotografías a la página para que sean tomadas como referencia para la generación de nuevas imágenes y las diferentes opciones que tenemos para esto. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ahora estamos en la página inicial de Leonardo y aquí vamos a ir a AI Image Generation. En la parte inferior del panel izquierdo tenemos las dos opciones para subir las imágenes. La primera está Image to Image y la otra es Image Prompt. Pues vamos a trabajar primero con la Image to Image. Aquí entonces en la parte de abajo vamos a tener la ventana con el link que nos va a permitir subir las imágenes a la página. Vamos a seleccionar alguna que tengamos en nuestra biblioteca. Por ejemplo, voy a seleccionar esta donde estoy comiendo un postre, y aquí en la parte de abajo nos va a salir la primera opción que nos da la página para la generación de nuevas imágenes. Init Strength. Aquí entonces podemos seleccionar qué tanto se va a preservar de la imagen original que estamos subiendo a la página. Entre mayor sea el valor, más elementos se van a conservar de la imagen en las nuevas imágenes que generemos, y lo contrario pasa en cuanto el valor sea menor. Antes de crear la imagen, voy a revisar aquí también en el panel izquierdo que todas las propiedades de las imágenes para generar estén bien. Primero voy a cambiar acá a otro modelo, al de personajes de juegos de rol, que he encontrado que es el que mejor me ha servido para ilustrar cómo funciona estas funciones de generar imágenes basadas en imágenes propias. Y revisando esta señal de alerta que me da aquí para las dimensiones de las imágenes, pues la voy a cuadrar en la correcta para el modelo. Además voy a cuadrar aquí que el número de imágenes sea 4, y una vez ya tengo todo, entonces ahora sí generemos una imagen. Vamos a generar un mago de fuego en una cabaña y le vamos a dar diferentes valores al Init Strength para ver las diferencias entre cada generación. Y listo, los resultados que obtuvimos acá entonces nos permiten ver que efectivamente para los valores muy altos, para el Init Strength se conserva la imagen casi en su totalidad, solo cambia de pronto, veo que se le dan algunos toques en los ojos a la fotografía, pero el resto, la mayoría de los elementos, si no es casi todos, se mantienen iguales. Para valores muy pequeños no conserva nada del estilo y ya se le da libertad creativa pues a Leonardo para generar las imágenes. Y para valores intermedios vemos que se conservan algunos detalles de la imagen original, como el postre en la parte de adelante, la pantalla en la parte de atrás, los colores, pero ya se empieza a cambiar la cara del personaje, la locación ahora sí se ve que es una cabaña, y ya se incluye el elemento del fuego también en las nuevas imágenes generadas. Esta es la primera forma de generación de imagen donde el Init Strength nos permite conservar en mayor o menor medida los elementos de la imagen original, pero hay otras tres formas de generar imágenes aquí con el comando de Image to Image. Vamos a activar aquí entonces esta función que se llama Control Net. Aquí tengo tres opciones. La primera es Pose to Image, pose a la imagen. La segunda, Edge to Image, que sería bordes a imagen. Y la última, Depth to Image, que sería profundidad a la imagen. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas. Y aquí tenemos la opción de Control Net Weight. Esta es casi como el Init Strength. Entre mayor sea el valor para este Control Weight, pues mayor será la influencia del Control Net en la generación de nuestra imagen. Vamos a probar entonces primero con la opción de Pose to Image. Vamos a dejarle el valor alto que tiene como predeterminado y vamos a solicitar la misma generación de un mago de fuego en una cabaña. Le vamos acá a generar y obtenemos. Aquí entonces vemos que lo que se busca con el Pose to Image no es conservar la imagen inicial, sino conservar la posición del personaje de la imagen original, generando una nueva imagen con estilo diferente sobre la misma. Entonces aquí podemos ver que efectivamente se mantiene, que la mano izquierda está más arriba que la derecha, también se mantiene la distribución con respecto al postre sobre la mesa. Ahora es una lámpara o una vela o una fogata, pero vemos como la posición tal cual que yo tengo en la imagen original es efectivamente la que adoptan los personajes que se están generando ahora. Vamos a probar ahora con la opción de Edge to Image. Vamos aquí a generar y vamos a obtener lo siguiente. Con esta opción vemos que se siguen tomando los elementos como la posición para el personaje, la distribución de algunos elementos, pero vemos que obtenemos una imagen que parece una ilustración en 2D. Aquí creo que la mejor forma de ver cómo se diferencia de la de profundidad de imagen es ver el resultado de generar una imagen con esta función. Entonces veamos también qué se obtiene acá. Con Depth to Image obtenemos una imagen que también se basa en los bordes de la imagen,
original, pero en 3D y con profundidad, como podemos ver por ejemplo en la iluminación y en el humo que aparecen en dos de las imágenes que se generaron. Con H2Image obtenemos entonces una imagen 2D, pero algo que me parece muy interesante es que en estas imágenes son las únicas en las que se conserva los bordes de las letras de la camiseta que tengo en la imagen original. También consulté en el Discord de Leonardo y parece que el consenso es que con H2Image se consiguen imágenes en 2D y con DeepImage imágenes en 3D y con mucho más detalle. Aquí hay una nota importante y es que solo puedo activar ControlNet si el modelo con el que voy a generar la imagen está basado en Stable Diffusion 1.5. Aquí también por eso seleccioné el de RPG, ya que cumple esta condición. Por último tenemos la opción de Image Prompt, que vamos a seleccionarla y también vamos a subir la imagen con la que hemos estado trabajando, y aquí nos da dos opciones. La primera, Image Weight o el peso de la imagen, que nos dice mientras el valor sea mayor la imagen final se va a parecer más a la imagen original, y esta de Prompt Magic Strength, que se refiere al Prompt Magic, el proceso de renderizado propio de Leonardo que asegura mayor adherencia al prompt que estemos ingresando y puede mejorar la generación de imágenes de cualquier modelo seleccionado, de acuerdo a lo que dice aquí mismo en la página. Eso sí, este multiplica por 2 el costo de la generación de las imágenes. Vamos a dejar valores medios para ambas y vamos a generar la imagen acá. Listo, aquí vemos entonces que ya nos está generando un personaje basado tanto en el estilo del modelo que seleccionamos de RPG como en las primeras imágenes, sino que ahora se le da prevalencia al estilo más fotográfico o más real de la imagen original basada en la cual estamos generando las imágenes. Pero esta opción también nos permite subir más de una imagen. Entonces vamos a intentar con esta imagen que también había seleccionado de un paisaje campestre y vamos a ver cómo genera la imagen ahora basándose en el estilo de las dos imágenes combinadas. Podemos ver que se integra completamente el estilo de la segunda fotografía de la naturaleza del paisaje campestre y es la primera generación que nos muestra una vista exterior de la escena, apartándose completamente de lo que generamos inicialmente con las imágenes de Image to Image. Por lo que veo, con Image to Image se le da mucha más importancia al sujeto de la imagen y en Image Prompt al estilo general de la imagen que yo esté subiendo para generar nuevas imágenes. Ahora los invito a que los prueben y dejen en los comentarios cuál de los dos modos de generación les parece más interesante, si Image to Image o Image Prompt. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.